Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cierre sus ojitos, vamos a orar por esta palabra en nombre del Señor Jesús. Dios Todopoderoso, en este momento te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad en la cual nos permites una vez más abrir tu palabra, Señor, y que en esta noche sea expuesta tu palabra, Padre amado. Reconocemos, Padre amado, que delante de tu presencia somos pecadores, Señor, que necesitamos, Padre amado, de esa gracia gloriosa, de esa gracia que nos envuelve en amor y en misericordia. Y es por eso, Señor, que en esta tarde yo te ruego que tu palabra sea bendiciendo a cada uno de nosotros. Y que este predicador que está aquí adelante, Señor, hable solamente de tu palabra. Dios Todopoderoso, porque solamente a ella queremos escuchar y de ella queremos aprender. Padre amado, sabemos que hay experiencias personales, pero Padre amado, tu palabra tiene que ocupar el primer lugar. Dios soberano, te damos gracias por esta palabra hermosa, maravillosa que tú nos permites en esta tarde poder exhortar a la iglesia, a la congregación, a los hermanos que están presentes. Bendiga a los hermanos que no han podido llegar. Sea usted bendiciéndole a cada uno de ellos. Y tu bendición te la ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Tome asiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, estos dos versículos que continúa la serie del libro de Filipenses. Y, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, os ha sido concedido, dice. Os ha sido concedido, Pablo, en el versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice, os ha sido concedido, dice el apóstol Pablo, hablando de esto maravilloso que es la gracia del Señor como un privilegio, como un don de la gracia de Dios, como un regalo inmerecido. La doble bienaventuranza de no solo creer en Cristo, sino que también sufrir por Cristo. En primer lugar, amados hermanos, creer en Cristo, es decir, reposar en Él, abandonándose quizás nuestro propio o su propio corazón y dependiendo ahora de su obra mediadora en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La forma en que la expresión del apóstol Pablo aparece aquí con una claridad tremenda, amados hermanos, en el original demuestra la idea clara de confiar, de confianza auténtica y personal en el ungido de Dios. ¿Y qué quiere decir el creer en Jesucristo? Creer, amados hermanos, equivale a depositar la fe en el Salvador. Creer, amados hermanos, es depender de Él. Creer también, amados hermanos, equivale a entregarse a Él y vivir para Él. ¿Se da cuenta que no es tan solamente creer en Cristo? Es algo más. Es un estilo de vida en el cual nosotros debemos estar reflejando. Amados hermanos, debemos entender que la fe que salva, mejor dicho, proviene de la gracia. La palabra de Dios nos dice en el Éxodo 8, puede cambiar ahí la escritura, como les tengo enseñado a cada uno de ustedes. Dice Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, la causa y la razón de la salvación es simplemente la gracia de Dios. Ya que es por la gracia, amados hermanos, que también Jesucristo vino al mundo con un propósito definido. ¿Y dónde está ese propósito? Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. La palabra del Señor nos dice, pero vemos aquel que fue hecho, dice, un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Y es necesario, amados hermanos, que definamos en esta tarde y entendamos qué es la gracia. Ya que muchas veces hablamos de la gracia, que la gracia aquí, que la gracia te acompañe, que la gracia aquí, y un sinfín de palabras o versos que nosotros ocupamos con la palabra gracia. Pero yo le hago la consulta, amados hermanos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es su favor, amados hermanos, su favor inmerecido. ¿Qué quiere decir inmerecido? Que no lo merecíamos. Hacia esa gracia inmerecida, hacia personas que están totalmente destituidas de la gloria de Dios, o sea, amados hermanos, personas que están fuera del conocimiento y lejos de Dios, apartados de su gloria. La gracia de Dios, amados hermanos, para que usted lo pueda comprender, la gracia de Dios es todo favor, todo bien, toda benevolencia que hemos recibido de parte de Dios, reconociendo cuán inmerecido ha sido dicho favor. No lo merecíamos. Y me gustaría, amados hermanos, compartirle una reflexión de un pastor. Él dice lo siguiente con respecto a lo que es la gracia y habla con respecto a esto y él dice: hay en los seres humanos un cierto orgullo que los lleva a dar y dar, para que se entienda. Pero venir y aceptar un don, o sea, un regalo, es algo muy distinto entre dar y recibir. Muchos dicen: yo daré mi vida al martirio, yo dedicaré mi vida al servicio de Dios. Otros dicen: yo haré lo que sea por Dios, yo haré lo que sea por Cristo, yo entregaré mi vida y haré todo lo que sea posible. Pero el hombre en su corazón dice: no me humilles al nivel de pecador, merecedor del infierno, ni me digas que todo lo que he de hacer es aceptar el don, o sea, el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Y yo agregaría estas palabras del pastor Chambers, yo agregaría: por medio de otra cosa, que no sea mi esfuerzo, ni que no sea yo, no me humilles. Porque el hombre guarda en su corazón ese orgullo de querer hacer, de querer tener algo, una participación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, damos, ¿no es cierto? Pero al final hay un cierto orgullo, como lo dice el pastor en su comentario, cuando decimos: yo puedo, yo quiero, yo hago lo que otros no hacen, mira cómo doy con gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando damos, muchas veces escondemos orgullo en nuestro corazón. Orgullo, hermano, con esa actitud, amado hermano, aunque muchas veces de forma subconsciente, en que no la entendemos, no la comprendemos. Tratamos, amados hermanos, de entender la salvación, pero no la comprendemos. Y puedo decir abiertamente en esta noche a cada uno de ustedes, aquí adelante, cuando empecé a estudiar la doctrina de la gracia, hermano, mis preguntas automáticamente surgieron a mi memoria y a mi mente. Y fueron las siguientes, amados hermanos: ¿acaso no tiene el hombre participación alguna en la salvación? ¿Cómo es posible cuando yo creía, amados hermanos, en mi antigua forma de pensar de que era 50 y 50? 50% lo pongo yo y el otro 50% lo pone Dios. Qué errado estaba al pensar de esa manera. La cual seguí preguntándome, amados hermanos: ¿no hay ni siquiera una colaboración en la que yo pueda participar? ¿No hay ningún crédito que me pueda llevar? ¿Ningún crédito de todo esto que es la salvación? Y entendí, amados hermanos, que nosotros quizás queremos, aunque sea el 1% de participación, tan solo, amados hermanos, por el orgullo que llevamos dentro. El apóstol Pablo habla aquí y él dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y quiero dejar claro, amados hermanos, y ojalá Dios pueda abrir su entendimiento en esta noche y comprender, amados hermanos, que si tuviéramos algo de participación en la salvación, ya no sería un regalo de Dios. Ya no sería gracia. Ya no sería bondad de Dios. Ya no sería misericordia de Dios, ni tampoco sería amor de Dios. Es por eso que no podemos olvidarnos, amados hermanos,
que la salvación es por gracia, a través de la fe, para que ninguno de nosotros, ni nadie, se gloríe, amados hermanos, como lo dice Efesios 2:9. Entonces, amados hermanos, entender que en la economía de la salvación, junto con la gracia, está la fe, como instrumento para alcanzar la salvación. Ambas cosas, amados hermanos, tanto la gracia como la fe, son un don divino, un don de parte de Dios. La fe, amados hermanos, es el medio, nunca la causa. Es el medio por el cual nosotros podemos ser salvos, pero no es la causa de nuestra salvación. No se lee en ninguna parte de la Escritura, en ninguna parte de la Biblia, que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Dios que da todo cuanto es necesario. Todo lo que nosotros necesitamos para la salvación, como el Salvador, como la obra salvadora, como la gracia de su don, da también el medio, amados hermanos, para que nosotros podamos apropiarnos de ese regalo, para que nosotros podamos apropiarnos de esa salvación. Y a esto le conocemos nosotros como la fe. Ese es el camino, ese es el puente que nos lleva al don, a la gracia. Pero tanto ese puente como el final pertenecen a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Y debo dejar claro, amados hermanos, que algunos hombres humanos, predicadores también, algunos en su afán humanista, ¿y qué quiero decir con esto? Que simplemente se resume en que todo gira en torno al hombre, no a Dios, sino que es totalmente humanístico, no cristocéntrico. Amados hermanos, afirman que en la salvación hay dos partes. Por un lado está la parte de Dios, que es la gracia, y por otro lado está la parte del hombre, que es la fe. Como me refería anteriormente, como pensaba anterior, 50 y 50. ¿Me entiende? Entonces, amados hermanos, es verdad, sí, que la responsabilidad de ejercer, ojo con esa palabra, ejercer la fe, y por tanto de creer, es responsabilidad del hombre. Pero, amados hermanos, la fe, tanto en el inicio de la justificación como en el progreso para santificación, depende completamente y enteramente de Dios. Ninguna obra humana, nada que usted pueda hacer o que surja del poder del hombre puede realizar, concesionar y aplicar la salvación, porque es solo de Dios y depende completamente de Él. De ahí que Jonás, él diga en Jonás capítulo 2, versículo 9, él dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y qué coincidencia que Jonás está hablando de un compromiso. Y el sermón del día de hoy nos habla, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida en compromiso. La salvación del hombre, amados hermanos, obedece a la amplia operación de la gracia de Dios, que incluso incluye, amados hermanos, el hecho de que Dios le haya llamado a usted, el hecho de que Dios le haya capacitado a través del Espíritu Santo, y el hecho, amados hermanos, que Cristo le haya recibido a usted como pecador. Y de ahí que, amados hermanos, el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 2, él dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, y rociados, dice, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Y esta es la razón, amados hermanos, de la primera manifestación de ese regalo, de esa gracia que se nos es dada, que Dios ha hecho, amados hermanos, todo cuanto es necesario para que usted y yo podamos ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora el segundo don, con respecto a lo que dice aquí la palabra del Señor, de la gracia, es el padecer por Cristo.
Mire lo que el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. O sea, la gracia no va tan solamente acompañado de la salvación, sino que la gracia también va acompañado de lo que es el sufrimiento. Y yo pregunto esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gusta padecer? ¿Les gusta padecer a usted o no? ¿Les gusta sufrir? Hay otra pregunta, ¿cómo ve usted sus padecimientos en el Evangelio, en su vida? ¿Cómo lo ve usted? ¿Se encuentra desilusionado, desilusionada de sus padecimientos o de lo que sucede en su vida? Amados hermanos, la gracia concede la identificación con Cristo. Por tanto, amados hermanos, el estar identificado con Cristo trae, amados hermanos, como compañera de milicia, lo que es el sufrimiento. Por fidelidad al Señor. Y esto, queridos hermanos, forma parte del vivir a Cristo. Como lo afirma el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, más aún, amados hermanos, en su epístola ahí en el capítulo 4, en la primera epístola, en el capítulo 4, del versículo 1 al 4, él habla sobre el sufrimiento. Y el sufrimiento, amados hermanos, nos hace partícipe al creyente de los sufrimientos de Cristo. O sea, al momento en que usted está padeciendo y está sufriendo, usted está siendo parte de los sufrimientos que Cristo sufrió. O sea, es el precio que debemos pagar. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí que Pedro, en su primera epístola, en 1 Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 13, él diga lo siguiente, amados hermanos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, dice el apóstol Pedro, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amados hermanos, el sufrir por Cristo es riqueza para el creyente, aunque usted no lo entienda. El sufrir por Cristo es, amados hermanos, riqueza para el creyente. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, ¿no gozamos cuando estamos pasando la prueba, no? Nos cuesta. Amén. Y amados hermanos, no se trata de un castigo por una mala conducta, no, sino del más digno de los sufrimientos, ser partícipe del sufrimiento en la cruz del Calvario. Aleluya. Por el cual nuestro Salvador sufrió para que hoy nosotros pudiésemos quizás estar sentados aquí y escuchar de que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Hermanos, no siempre se tiene en cuenta la bendición que la gracia otorga en medio del sufrimiento. William Hendrickson da una relación a todo esto diciendo que el sufrimiento hace o acerca a Cristo al alma cristiana. O sea, a través de los sufrimientos, amados hermanos, el sufrimiento le acerca a Cristo. Mire lo que dice Job en el capítulo 42, versículo 5. Él dice lo siguiente, mas de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero la pregunta es, amados hermanos, ¿en qué condición estaba Job como para poder decir, ahora te veo? ¿Estaba cuando estaba todo happy, todo light, todo bien, todo tranquilo? Estaba en lo más bajo. En el padecimiento vio con claridad. De a oídas. Y hoy hay muchos cristianos que de a oídas conocen a Dios, pero cuando estamos abajo, en vez de ver más claro y de entender que el sufrimiento nos acerca a Cristo y que podemos ver con claridad, se nos nubla la vista.
Hendrickson dice también que el sufrimiento produce seguridad de salvación. Y Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 14, dice lo siguiente: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Ciertamente, dice, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Bendito sea Cristo por su obra magnífica en la cruz del Calvario. El sufrimiento, amados hermanos, tendrá una recompensa en la gloria. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no serán comparados con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. El sufrimiento, amados hermanos, es un medio de ganar a un incrédulo. Es un medio, amados hermanos, para fortalecer a un hermano débil en la fe. Leímos hace domingos atrás Filipenses capítulo 1, versículo 2 al 14, la cual dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, dice el apóstol Pablo, han redundado más bien para el progreso, o sea, para el avance del Evangelio, no para que el Evangelio retroceda. Pablo no está diciendo: mira, todo lo que me ha sucedido ha hecho que el Evangelio se estanque. No, dice, todo lo que he sido sufrido, todo lo que he vivido ha sido para que el Evangelio, dice, avance, para que el Evangelio progrese. De tal manera, dice el apóstol Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes, dice, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, todos sabían que Pablo, sufriendo en una cárcel, no había quien lo parara a ese hombre. El Evangelio corría y seguía corriendo en medio de la dificultad, en medio del padecimiento. Allí estaba el apóstol Pablo, como decimos los chilenos, vivito y coleando. Y el versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos, o sea, de los que estaban presentes, al momento de escuchar de que Pablo, aún así en su tristeza, en sus aflicciones, dice que cobraban ánimo en el Señor. Con sus prisiones, cobraban ánimo con lo que el apóstol Pablo estaba pasando. Y se atreven, dice el apóstol Pablo, mucho más a hablar la palabra sin miedo. Pero muchas veces, amados hermanos, y esto quiero hacérselos entender y dejárselos claro para que usted comprenda, muchas veces esto no sucede así. Muchas veces esto no sucede como esperamos que suceda, como lo dice el apóstol Pablo, que los hermanos cobren ánimo, que no tengan miedo. Muchas veces no sucede así, sino que en nuestras dificultades, en vez de fortalecer a otros, en vez de ganar a un incrédulo por demostrar el testimonio de Cristo en nuestras vidas, de que somos fuertes en medio de la dificultad, como lo hizo el apóstol Pablo, lo único que hacemos, amados hermanos, es desparramar, desparramar y desparramar. Ensuciarnos y ensuciar también, amados hermanos, a los demás con nuestros problemas. Alejamos a los incrédulos con nuestras conversaciones. En vez de demostrar confianza en aquel que nos salvó, en aquel que nos redimió y nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Tremendo, ¿no? Amados hermanos, el apóstol les recuerda a los filipenses y les dice que la gracia concede salvación y otorga también la gracia, la capacidad para sufrir por Cristo en la vida de santificación. O sea, en la vida que llevamos a diario, santificándonos para un día llegar a ese lugar y ser glorificados, transformados en un cuerpo incorruptible, como lo dice el apóstol Pablo. Y ahora entra en juego lo que dice el versículo 30, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La experiencia, amados hermanos, de los filipenses es la de los cristianos. Es la de todos
los cristianos, incluyendo al apóstol Pablo. El conflicto es el mismo, siguen los problemas, siguen las dificultades, sigue la lucha. Y esta palabra, conflicto, amados hermanos, en el griego original se usa para referirse a una lucha intensa. Una lucha que no es cualquier cosa, sino que está ahí constantemente, en la cual, amados hermanos, el conflicto es común, en mayor o menor grado a todos los que han creído en Cristo Jesús, ya que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis, hermanos amados, los filipenses habían presenciado el conflicto en la vida de Pablo. Ellos habían sido testigos de sus muchos sufrimientos, de sus muchos problemas en la fundación de una iglesia sobre todo, la cual vamos a estar estudiando en la escuela bíblica en Hechos capítulo 16, donde allí se presentan unos problemas tremendos en la primera iglesia que Pablo funda. Por tanto, amados hermanos, no podían ser ellos, los filipenses, sorprendidos por las dificultades, amados hermanos, que sobrevienen a causa de Jesucristo. Esas dificultades que ya el apóstol, por medio de Jesús, había designado para llevar el evangelio. Había sufrido, había pasado todo un tiempo en un ministerio, quizás llevando la palabra, sufriendo. Y esto no era un relato, amados hermanos, que ellos habían oído. Que Pablo está sufriendo. No, sino que, amados hermanos, ellos mismos lo presenciaron. Ellos mismos lo vieron. Por eso, Pablo, a las noticias que estos hermanos en Filipo esperaban, Pablo les dice, y ahora oís que hay en mí. Ellos tenían conocimiento de la situación del apóstol, sabían en qué conflicto estaba y que aún ese conflicto continuaba. Y es lo natural, en la experiencia del cristiano, amados hermanos. Es natural. Por eso, hermanos, sería bueno tomar y aceptar rápidamente algunas lecciones, muchas lecciones personales que están en este capítulo para nuestras vidas, que lo podamos nosotros aplicar, sin excluir, por supuesto, las lecciones que siguen en los capítulos de más adelante. Pero algo podemos aprender aquí. Y es por eso, amados hermanos, que la vida cristiana discurre, o mejor dicho, va andando, va caminando la vida cristiana junto con la identificación con Cristo. No es simplemente hablar de Cristo, ¿no? No es simplemente hablar de Cristo, sino que vivir a Cristo. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro. Él lo dice de esta manera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, para el apóstol Pablo no era tan solo hablar de Cristo, sino que, si posible, morir por Cristo, que era ganancia. Entonces, hermanos, el creyente debe manifestar en su vida una vida comprometida, una vida con una entrega incondicional a Cristo como Señor y Salvador. No es posible entender la vida cristiana en otra esfera que no sea, amados hermanos, la de humildad personal, agradeciendo por la obra de gracia que Dios ha dado por medio de Jesús, que actúa en cada uno de nosotros para que hoy pudiésemos nosotros decir, soy salvo por Cristo, por medio de la fe. Y el amor, amados hermanos, debe manifestarse como un motor principal en el impulso de las acciones del día a día en cada creyente. Por eso yo no comprendo muchas veces cuando las personas hablan del amor, no comprendo el lenguaje que hay cuando el amor tiene que ser incondicional, no condicionante. Yo no puedo condicionar a una persona y decirle, yo te puedo demostrar mi amor, pero, o si haces, o a cambio de. Amados hermanos, muchas veces el lenguaje está tan obsoleto en nuestra lengua que la palabra amor la llegamos incluso hasta malinterpretar. Porque si no están conmigo, no es amor. Y Dios nos ayuda a poder comprender que el amor va mucho más allá. El amor va también en ponerse en el lugar del otro y no exigir que me amen sin primero yo amar.
No puedo yo exigir amor si yo no amo. ¿Y dónde lo vemos esto en la Biblia? La palabra del Señor nos dice la regla de oro. Así como queréis que los hombres hagan con vosotros, vosotros haced con ellos. Como quieren decir, si quieres que te amen, ámalos tú primero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Nosotros tenemos la bendición, amados hermanos, de ser instrumentos en sus manos. ¿No es así? Ser instrumentos para hacer lo que Él nos indica, para ir donde Él nos manda. Pero es claro Jesucristo al momento de decirnos que sin mí nada podéis hacer. Y aquí vemos, hermanos, que en la vida de compromiso podemos apreciar 3 características de la vida del cristiano. Ponga atención. La primera, la tenacidad del cristiano. ¿Y a qué me refiero con esto? Vivir una vida que permanece firme, como corresponde, como ciudadanos celestiales. Ya que Pablo dijo, nuestra ciudadanía, ¿a dónde está? En los cielos. Entonces, amados hermanos, segundo, vemos la unidad. La unidad es esencial en la manifestación del testimonio ante el mundo. Y una de las necesidades más urgentes hoy en día, amados hermanos, es que cada uno mantenga el compromiso de unidad que no es del hombre, sino del Espíritu. Y tercero, amados hermanos, y último, una vida sin temor, una vida sin miedo, una vida que no arranca ante el sufrimiento, una vida que no se esconde cuando ve problemas, una vida que no se deja llevar por cosas externas que influyen en temor, en angustia. Una vida que no se consume ante el sufrimiento por el Evangelio, ya que Satanás quiere que pensemos que estamos solos en esta batalla. Satanás quiere que pensemos que nuestras dificultades son únicas y que nadie más las tiene, pero no es así. Pablo les recuerda a los filipenses, amados hermanos, que él está pasando por lo mismo que ellos estaban pasando, por las mismas dificultades, pero que su compromiso con Dios no había cambiado. Pablo nos exhorta en esta noche a decirnos a nosotros que así como él sufrió, nunca cambió su compromiso con Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa, es que me pasó este problema, me pasó esta dificultad, y corto relación con Dios automáticamente, Dios tiene la culpa. No voy al culto, no sirvo a Dios, no oro, no leo, no busco, no ayuno, no escudriño, no tengo relación con Dios. ¿Por qué? Porque tengo un problema y tengo una dificultad. Pablo les dice a los filipenses, estoy pasando por lo mismo que ustedes. La diferencia es que mi compromiso sigue intacto. No he dejado a mi Dios por mi problema. No he dejado a mi Dios por lo que estoy pasando, sino que al contrario, no ha cambiado. Los conflictos, amados hermanos, los conflictos espirituales que nosotros vivimos a diario y que pasamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde usted vaya, esos conflictos espirituales nos ayudan a crecer en Cristo Jesús. Dios, amados hermanos, es el que nos da la fuerza para permanecer firmes. Hermanos, ante tal don, ante tal regalo de la gracia, nuestro compromiso con vivir una vida comprometida, no tan solo en mi día a día con Cristo, sino también en los padecimientos en Cristo, debemos, amados hermanos, vivir una vida de compromiso que demuestra dónde tenemos nuestra mirada y confianza. De ahí que Jesucristo diga lo siguiente, en Mateo 6:21. Él dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces yo le hago una pregunta, amados hermanos. ¿Qué es su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? ¿Su casa? ¿Su auto? ¿Su relación? ¿Su matrimonio? ¿Sus hijos? ¿Dios? ¿Está seguro que ese es su tesoro? Jesucristo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí está su corazón. Y hay algo que Jesucristo, e incluso en el Antiguo Testamento se habla y se dice también, que dice,
de labios me honra. Pero ¿está lejos de quién? De Dios. Entonces yo le hago la pregunta, amados hermanos. ¿Tenemos nuestra mirada, tenemos nuestra confianza en Jesucristo? ¿Hay un compromiso con Él? ¿O hay otras cosas que ocupan el lugar de Dios? Lo que el apóstol Pablo nos exhorta en esta noche, amados hermanos, es que vivamos vidas comprometidas al servicio de Dios, con aflicciones o sin aflicciones. Glorificar a Dios, amados hermanos, es nuestra meta. Estemos en valle de sombra y de muerte, o también estemos en la cima de la montaña donde todo es clarito. Pablo nos exhorta a vivir una vida en compromiso con Dios. Pablo dice que nuestra vida debiera producir la manifestación visible de la identidad con Cristo. Entonces pongamos un ejemplo, la hermana Margot está sufriendo. Está pasando por una gran prueba de dificultad. Como veamos que ella actúe, vamos a ver realmente si está la identidad de Cristo en su vida. Si ella actúa blasfemando contra Dios, hablando contra Dios, apartándose contra Dios, hablando o actuando mal delante de Dios, ¿está la identidad de Cristo en su vida? Es por eso que el apóstol Pablo dice que nuestra vida debiera manifestar esta identidad. Porque por la gracia que hemos recibido, esa gracia salvadora va acompañada también de sufrimiento. Y es allí donde realmente se demuestra realmente dónde estamos parados, dónde hemos edificado, si hemos edificado en roca o hemos edificado en hojarasca. Te prendes, te quemas y luego te apagas. Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Dejemos de lado lo que ocupa el lugar de Dios y démosle lugar a Dios primordialmente en todo lo que hagamos. Y así nuestra identidad con Cristo, o como cristianos, amados hermanos, reflejará el compromiso que tenemos con Dios. Y yo pregunto en esta noche, ¿hay algo mejor? Ponga atención, ¿hay algo mejor de lo que ha recibido de Dios en su vida? ¿Algo que te motive a vivir una vida sin compromiso con Dios? ¿Hay algo mucho mejor que la gracia salvadora de Dios? Si tu respuesta es sí, amado hermano, si hay algo que está llamando más la atención que la misma gracia de Dios, o si hay algo que está llamando o está pasando por encima de lo primordial que es Dios, pídele a Dios que convierta tu corazón de piedra en uno de carne, en uno que sea agradecido por el sacrificio de Cristo. En uno, amados hermanos, que sea agradecido por ese sacrificio en la cruz de Cristo. Y solo así, amados hermanos, solamente así podremos vivir una vida en compromiso, una vida comprometida, una vida responsable ante Dios, ante los que nos ven dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dios nos bendiga, amados hermanos. Mantengamos en pie el vivir comprometidos e involucrémonos más en Cristo. Este es el mensaje del día de hoy. Pablo exhorta a la iglesia, exhorta a los filipenses, nos exhorta a nosotros a vivir una vida comprometida, a entender que la gracia de Dios, ese don inmerecido en el cual Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, se ve reflejada en la cruz de Cristo. O sea, esa salvación tiene que ir acompañada también de sufrimiento por causa de Cristo. Como respondamos al sufrimiento, vamos a demostrar cuál es realmente nuestro compromiso ante Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice, mi compromiso está intacto. He sufrido, he peleado, he perdido, he sido azotado, he sido golpeado, he sido escupido, maltratado. Pero estoy en pie y mi compromiso con Cristo
ni el diablo me lo quita. Entonces Dios nos ayuda, amados hermanos, en esta noche. Quiero invitarlo a orar en el nombre del Señor.